Bienvenidos a este canal de divulgación de la tecnología del automóvil de Escola Técnica del Vallés. Espero que estéis bien y que la información os sea de utilidad. Continuando con el curso Diagnóstico del automóvil con osciloscopio, hoy tratamos la unidad didáctica 5 sobre funcionamiento y manejo del osciloscopio. Hablaremos de los diferentes tipos de osciloscopio que tenemos en el mercado y podemos utilizar para el diagnóstico del automóvil, tanto en osciloscopios portátiles como osciloscopios mediante conexión USB con un ordenador. El contenido del vídeo es el siguiente: introducción, osciloscopios para el diagnóstico del automóvil, osciloscopios portátiles y USB con ordenador, funciones básicas de los osciloscopios, escala voltios división, escala tiempo división, trigger o disparo, términos genéricos, medidas con osciloscopio y ejercicios de autoevaluación. Para seguir el curso es aconsejable adquirir el libro Diagnóstico del automóvil con polímetro y osciloscopio. Recuerda que lo tienes disponible en la web de Escola Técnica del Vallés con un 20% de descuento para el mercado español. Si no, también está disponible en amazon.es. Y además tenemos una versión en inglés que puedes adquirir en amazon.com. Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Veamos qué es un osciloscopio. Un osciloscopio refleja gráficamente cualquier tipo de señal eléctrica. Ya sabemos que la energía eléctrica puede medirse y sus magnitudes son tensión, intensidad y resistencia. También podemos notar sus efectos mediante calor, luz o movimiento. El osciloscopio nos permite ver la forma de onda de cualquier señal eléctrica aunque se produzca en un corto periodo de tiempo. En esta unidad voy a explicar las funciones básicas de cualquier osciloscopio. Naturalmente, las cuestiones particulares de cada osciloscopio hay que estudiarlas en su manual de instrucciones. Para ampliar conocimientos específicos puedes consultar la lista de reproducción de osciloscopios de este canal de Escola Técnica del Vallés mediante este enlace. Veamos los osciloscopios para el diagnóstico del automóvil. En primer lugar, la pregunta ¿es necesario un osciloscopio? Un polímetro nos permite lecturas en circuitos estáticos con tensiones fijas o de variaciones graduales. En comprobaciones dinámicas con cambios rápidos, por ejemplo, señales de sonda lambda, conectores Hall, señal de inyectores, por muy atentos que estemos, el polímetro no nos ayuda a determinar si existe avería. En señales variables, el polímetro indica un valor promedio. Los osciloscopios digitales disponen de diferentes escalas de medición, tanto en voltaje como en tiempo. Todas las señales eléctricas pueden ser medidas y analizadas. Para defectos intermitentes o señales variables, se analizan mucho mejor utilizando un osciloscopio. Veamos la diferencia para medir tensión continua invariable con un polímetro o con un osciloscopio. El polímetro nos marca su valor numérico, en este caso 9,28. El osciloscopio además nos marca la forma de la tensión, en este caso es una línea continua. Para saber el valor tendríamos que multiplicar por la escala que tenemos seleccionada, en este caso 2 voltios división, 2, 4, 6, 8, 9 con algo. La ventaja de este osciloscopio es que además nos marca el valor numérico. Pero sería, en este caso, en medir una tensión continua invariable, pues sería perfectamente válido utilizar tanto un polímetro como el osciloscopio. En este caso vamos a ver la forma de medir tensión alterna, tanto con un polímetro como con un osciloscopio. Los dos nos van a marcar la tensión eficaz. 14 voltios y 14 voltios. La ventaja es que en el osciloscopio vemos la forma de onda, pero en tensión así, que no varía, pues también sería perfectamente válido medir con un polímetro. Aquí vamos a analizar una señal de activación de cualquier electroválvula. El polímetro nos va a marcar un valor promedio del valor de tensión. Sin embargo, con el osciloscopio
pues podemos ver cómo disminuye el tiempo de activación, se activa por masa. En este caso nos marcará más tensión, porque hay más tensión positiva, y si disminuimos, pues también ahora tenemos el máximo de tiempo de activación de la electroválvula. Naturalmente, con el osciloscopio se puede analizar mucho mejor esta señal. Si la variación es por frecuencia, lo mismo. Aquí nos indica un valor promedio y, sin embargo, en el osciloscopio vemos cómo hay más señales en el mismo espacio de tiempo, aparte de que también nos indica el valor de frecuencia. Pero de esa manera podríamos comprobar cualquier actuador que trabaja por variación de frecuencia. En este caso también, naturalmente, el osciloscopio es mucho mejor que un polímetro. Para analizar una onda compleja, naturalmente el osciloscopio nos marca esa forma de onda y el polímetro pues, nos marca un valor promedio. Con el osciloscopio podemos ver exactamente cómo es la onda. En este caso también el osciloscopio es mucho más ventajoso que un polímetro. ¿Cómo ha de ser un osciloscopio ideal para automoción? Pues tendría que cumplir los siguientes requisitos. Es ser portátil y de reducido tamaño, fácil de utilizar con el mínimo de botones posibles, robusto para el trabajo sometido a vibraciones, calor y posibles golpes, con funciones de polímetro para no tener que cambiar de instrumento, digital con posibilidad de parar y grabar la imagen para analizarla, con memoria de señales de onda correcta, con pantallas preajustadas para comprobación de componentes, autorrango que se ajuste automáticamente a la señal, de como mínimo 2 canales para analizar 2 señales a la vez, con trazado de gráficas para analizar señales en el tiempo, modo roll o tremplot, con posibilidad de actualización de software, que disponga de un manual de instrucciones claro, detallado y en castellano, si puede ser, y naturalmente en el mercado existen muchos modelos de osciloscopio que por razones obvias no podemos analizar en este curso. A título de ejemplo expongo algunos de los más utilizados. Por ejemplo, el osciloscopio Hantek para automoción. Tenemos 2 versiones, la versión portátil de 2 canales y la versión USB de 2 a 8 canales y con frecuencias de trabajo de 20 a 250 MHz. Los precios variarán en función del cableado y los accesorios que lleve el osciloscopio. Es un osciloscopio que funciona bien para iniciarse en el tema. Tienes un vídeo sobre las instrucciones completas en castellano de este osciloscopio. La relación calidad-precio de este instrumento podemos decir que es buena. Otro osciloscopio bastante utilizado en el mundo del automóvil es el osciloscopio Fluke. Es un osciloscopio portátil de 2 canales que nos indica la gráfica que queramos medir en pantalla y además también nos indica su valor numérico. Sin ser un osciloscopio para automoción, específico para automoción, sí que tiene, por ejemplo, comprobación de CAN-bus. Es un osciloscopio muy robusto, con una resolución de pantalla muy clara y bastante fácil de utilizar. Naturalmente el precio difiere bastante con respecto al Hantek. Sería un osciloscopio para un uso más avanzado. En el canal de Escola Técnica del Vallés tienes 2 vídeos, uno sobre funciones básicas del osciloscopio Fluke y otro sobre funciones avanzadas para automoción. Otro de los osciloscopios que tenemos en el mercado, específicos para el automóvil, es el Pico. Pico tiene un cableado muy completo, con todo tipo de accesorios para medir distintas señales, pinzas amperimétricas, pinzas para el circuito de alta tensión, pero naturalmente es un osciloscopio USB de 4 canales que tenemos que conectar a un ordenador donde aparecerán las imágenes.
Quede claro que nosotros no vendemos ningún osciloscopio, o sea, si quieres uno, pues te tienes que poner en contacto con el fabricante de cada uno de los osciloscopios y que te explique correctamente las características y elegir el que mejor se adapte a tu trabajo. Veamos las funciones básicas de un osciloscopio. La función voltios división. Los osciloscopios indican la tensión en la escala vertical. Hay que multiplicar el valor de la escala por los cuadrados que ocupa esa señal. Aquí tenemos un ejemplo en que la escala es 1 voltio por división. Por tanto, 1 voltio por 5 divisiones, esta señal es de 5 voltios. Así de sencillo. Seguimos con la escala voltios división. Si elegimos una escala muy pequeña, no nos sale en pantalla. Si tenemos 500 milivoltios división, necesitaríamos 10 cuadros. No los tenemos, por tanto, nos pondrá valor infinito o no nos saldrá nada en pantalla. Si seleccionamos una escala muy grande, no tenemos suficiente resolución. Por tanto, hay que utilizar siempre las escalas adecuadas o utilizar la función auto del osciloscopio si dispone de esta. Analicemos la escala voltios división. Sabemos que el osciloscopio nos da una imagen gráfica de la tensión y el voltaje es medido en la vertical del osciloscopio. Si queremos saber el valor de esta tensión, tendremos que multiplicar la escala, en este caso 1 voltio división, por el número de cuadrados que tiene, 1, 2, 3, 4 y 5 voltios. Como es un osciloscopio digital, también nos marca el valor numérico. Si seleccionamos una escala muy baja, es muy posible que la imagen no salga en pantalla y nos marca infinito. Y si seleccionamos una escala muy alta, pues no tendremos suficiente resolución para saber exactamente la medida. Si el osciloscopio tiene la tecla auto, pues lo ideal es pulsar esta tecla y en pantalla nos sale la resolución más adecuada. Seguimos con funciones básicas y ahora analizamos la función tiempo-división. Los osciloscopios indican el tiempo en la escala horizontal. Hay que multiplicar el valor de la escala por los cuadrados que ocupa la señal. Aquí tenemos una imagen en la que el tiempo-división son 2 milisegundos. Entonces, el tiempo total de la señal serán 2 milisegundos por los 3 cuadros que ocupa, por tanto 6 milisegundos. El tiempo positivo serán 2 milisegundos por un solo cuadro, 2 milisegundos. Y el tiempo negativo, 2 milisegundos por 2 cuadros que ocupa, por tanto 4 milisegundos. Seguimos con tiempo división. Si ajustamos a una escala pequeña, no sale toda la onda completa en pantalla, por tanto no sabemos ni el tiempo de activación positivo ni negativo. Si ajustamos a una escala muy grande, no tenemos suficiente resolución para determinar los tiempos. Por tanto, como en el caso del voltaje, hay que ajustar a una escala que nos permita la lectura. Vamos a explicar la escala tiempo-división. El osciloscopio nos marca en la línea horizontal el tiempo que dura la señal. Por tanto, en este caso podemos ver el tiempo que dura la señal en positivo y en negativo. Si tenemos 20 milisegundos división, pues tendremos 20, 40, 60 de la parte positiva, que también nos lo marca en numérico, y 40 de la parte negativa. Si modificamos la escala, hacemos la imagen más grande, es muy posible que no podamos ver el tiempo que dura. Aquí estamos en 5 milisegundos división y no tenemos suficiente en pantalla, no la podemos analizar. Si disminuimos, lo que puede pasar es que la imagen es tan pequeña, salen tantas imágenes en pantalla que tampoco la podemos analizar. Por tanto, tendremos que modificar el tiempo división para poder ver en pantalla
la resolución que queramos. Siguiendo con las funciones básicas, vamos a ver el trigger. El trigger determina la posición en la que la imagen aparece en pantalla y la detiene para que podamos analizarla. El trigger viene indicado normalmente con una Z. Siguiendo con el trigger, si el símbolo de trigger está encima o debajo de la imagen estará en continuo movimiento y no podremos analizarla. Para que se estabilice en pantalla, pues el trigger tiene que estar tocando la imagen y lo podemos colocar para que la pare en flanco descendente o en flanco ascendente. Analicemos la función trigger. Función trigger, simbolizada con esta Z, lo que hace es parar la imagen en pantalla para poderlo analizar. Podemos seleccionar que pare la imagen en el flanco ascendente cuando sube o en el flanco descendente cuando baja. Si el trigger no está tocando a la imagen, pues no podemos estabilizarla en pantalla, tanto si está por la parte de arriba como cuando paramos, cuando está tocando la imagen, la podemos analizar, y si está fuera, en la parte de abajo o en la parte de arriba, la imagen está bailando y no la podemos analizar. Por tanto, el trigger podemos decir que es una especie de chincheta que ponemos para parar la imagen en pantalla. Bueno, vamos a ver términos genéricos de una onda alterna o senoidal. Aquí tenemos la imagen de una onda alterna y sus términos genéricos básicos. Por ejemplo, F, que es la frecuencia y se mide en hercio. La frecuencia es el número de ciclos que se repite en un segundo. Después tendremos Vp, que es tensión de pico en voltios. Puede ser pico positivo o pico negativo. Pues tendremos la Vrms, que es la tensión eficaz. Para la tensión eficaz habría que utilizar una fórmula bastante compleja con derivadas, pero en realidad, pues resumiendo, es el voltaje de pico multiplicado por 0,707. Tendremos P, que es el periodo en segundo o milisegundo, periodo o ciclo. Y Vpp es la tensión de pico a pico o la amplitud de la señal. Ahora podemos ver un vídeo en el que analizamos un poquitín mejor esta imagen. Veamos algunos términos genéricos de la tensión alterna. Uno de ellos es la frecuencia. En este caso estamos con frecuencia de red, que ya nos marca directamente 50 Hz. La frecuencia es la cantidad de ciclos que se repiten en un segundo. Pues otro término será Vp, tensión de pico. Es la tensión que tenemos desde el centro hasta el pico, ya sea el pico máximo o el pico mínimo. Vmrs es la tensión eficaz. ¿Qué es la tensión eficaz en alterna? Es la equivalente al trabajo que puede hacer en continua esta tensión alterna. La P es el periodo. El periodo es el tiempo en milisegundos que dura un ciclo. En este caso, si tenemos 10 milisegundos, pues 10 y 10, 20 milisegundos sería el periodo. Y voltaje de pico a pico es la tensión máxima que hay entre el pico máximo y el pico mínimo. En este caso, si son 10 voltios división y hay 4 cuadrados, es aproximadamente 40 voltios. La frecuencia se puede calcular si sabemos el periodo. En este caso son 20 milisegundos. Frecuencia será 1 partido por periodo. 1 partido por 0,020 segundos nos da los 50 hercios. Y sabiendo la frecuencia también podemos calcular el periodo. El periodo será 1 partido por frecuencia. 1 partido por 50 son los 20 milisegundos que tenemos
de periodo, como hemos dicho, entre en que empieza y acaba la señal. Y la tensión eficaz es el resultado de multiplicar el voltaje de pico por 0,707. Para acabar, veamos las ondas cuadradas o de impulso. La activación normal de una onda cuadrada es activación PWM o modulación de ancho de pulso. O sea que vamos a modular el tiempo o el porcentaje de Dewey, depende de lo que queramos medir, de activación negativa. En este caso, del 100% de la imagen, el 90% es activación, por tanto 90% Dewey. Si lo midiéramos en tiempo, si cada cuadro son 2 milisegundos, tenemos 2, 4, 6, 8 y 10 milisegundos. El tiempo de activación serían 4,5 cuadrados por 2 milisegundos igual a 9 milisegundos. Y aquí tenemos la anchura de impulso de trabajo mínimo. Volvemos a tener otra vez el 100% de la señal y el tiempo de trabajo en este caso es medio cuadrado, por tanto un 10%. En tiempo sería 0,5 por 2, 1 milisegundo. También podemos ver un vídeo a continuación sobre este tipo de señales. Las ondas de impulsos o ondas cuadradas las podemos medir en tiempo de activación o en porcentaje Dewey. En tiempo de activación, si tenemos 20 milisegundos por división, pues serán 20, 40, 60, 80 y 100 milisegundos el total de la onda, de los cuales 60 milisegundos es el periodo positivo y 40 milisegundos es el periodo negativo. Si medimos en porcentaje Dewey del 100% de la señal, en este caso tendremos el 60% de activación de periodo positivo y el 40% de activación de periodo negativo. La mayoría de electroválvulas se gobiernan modulando el ancho de pulso con una señal PWM, haciendo que esté más tiempo excitada a masa, conseguimos una mayor apertura de cualquier tipo de electroválvulas. O sea que lo que vamos a hacer es regular el tiempo que está conectada o desconectada a masa. Bien, para las medidas con osciloscopio, lo ideal naturalmente es recurrir a un sistema eléctrico, a un esquema eléctrico donde podamos consultar pues, los distintos terminales de los distintos componentes. Este es un esquema eléctrico de motor, en el cual podemos ver pues, el módulo de encendido, los transmisores HAL, la electroválvula EGR, las sondas lambda, los inyectores y en realidad todos los componentes con la numeración específica de cada componente y a qué terminal de la unidad de control va. Es el momento de probar tus conocimientos. Estudia el apartado de osciloscopio del libro Diagnóstico del automóvil con polímetro y osciloscopio. Recuerda que lo tienes disponible en la web de Escola Técnica del Vallés con un 20% de descuento o en Amazon. Y después contesta el siguiente cuestionario. Recuerda que no se recoge ningún dato, es simplemente para tu evaluación. Aquí tienes el enlace largo, el enlace corto y el código QR. También tienes los enlaces en la descripción y al final del vídeo. Próximamente trataré todos los sensores, tipos de sensores, magnéticos, HAL, termoeléctricos, fotoeléctricos, piezoeléctricos, por conductividad, por ultrasonidos, por radiofrecuencia, interruptores y conmutadores. No olvides dejar tus comentarios, críticas o sugerencias. Hasta pronto.